estar en comunión y habitar donde tú estás, conocer más de tu corazón y contigo caminar, cada instante disfrutar, aprender a escucharte más. Jesús, en tu hogar yo quiero estar y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad. Jesús, Jesús, en tu hogar yo quiero estar y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad. Solo quiero caminar en tu luz y tu verdad y cumplir así tu voluntad, y contigo platicar tus palabras, disfrutar, aprender a escucharte más. Jesús, en tu hogar yo quiero estar y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad. Jesús, Jesús, en tu hogar yo quiero estar y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad. Voy a cubrirme con tu amor, voy a envolverme en tu paz, quiero imitar tu santidad. En tu refugio descansar, en tu presencia despertar, ser transformado en tu verdad para ser lleno de tu santidad. Dile: Jesús, Jesús, en tu hogar yo quiero estar y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad. Jesús, en tu hogar yo quiero estar y vaciar mi humanidad para ser lleno de tu santidad, para ser lleno de tu santidad, para ser lleno de tu santidad. Gracias, Señor. Señor, aleluya. Un fuerte aplauso al Señor. Queremos, Señor, estar en tu casa. Tenemos un Dios, hermanos, que creo que merece que de cada uno de nosotros reverencia, saber que tratamos con el Todopoderoso, saber que en ese poder es que nos podemos mover. Y doy gracias a Dios, ¿verdad?, por el Espíritu Santo que nos fue dado, y ese es el poder de Dios que debemos clamar para continuar, para seguir adelante. Vamos a orar en esta hora, una vez más, vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias una vez más, Dios mío, porque
Señor, reconocemos lo que esta noche cantábamos, oh Dios. Gracias porque eres un Dios que mereces reverencia. Mereces, Dios mío, de nuestro corazón la gratitud de un pueblo, Señor, Dios Todopoderoso, que tú has rescatado, Dios mío, a través de tu sangre poderosa. Padre, gracias por la oportunidad tan especial y tan linda que nos das de estar en tu casa, de venir, Señor, a tu santuario. Señor, no importa, Dios mío, qué es lo que pasa dentro de nosotros, pero tu siervo decía, yo me alegré con los que dijeron a la casa, con los que me dijeron a la casa de Jehová iremos. Tu santo lugar, tu morada, Dios mío. Gracias por cada hermano, por cada hermana que esta noche, Señor, Dios mío, puso en su corazón, Dios mío, estar aquí. Dios mío, para reunirnos como pueblo, como ese pueblo que tú bendices cuando estamos en armonía y tratando, Señor, de esforzarnos por hacer tu voluntad. Padre, nos encomendamos a ti en esta hora, Dios, esperando que tu bendición también sea con aquellos que están en casas, Dios mío, para que también tu palabra, Señor, pueda ser de bendición también para sus vidas. Escóndeme, Dios mío, detrás de ti en esta hora. Y Señor, unge mi corazón y mis labios. Te lo pido para gloria de tu nombre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta noche vamos a ir al libro de Habacuc. En el capítulo 3, ahí vamos a empezar. Y gracias a Dios porque estos hombres, ¿verdad?, que uno puede ver en la Escritura, son hombres que conocieron a Dios, que ellos sabían con quién estaban ellos tratando, y Dios por eso también escogía hombres, que Dios lo primero que siempre hizo es ver el corazón de cada uno de nosotros para, Dios mío, usarnos de acuerdo al tiempo y a su voluntad. Así que vamos a leer 2 versículos primeramente del capítulo 3, versículo 1 y 2 para empezarlo. Y la palabra de Dios lee en el capítulo 3, verso 1 y 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y vamos a dejarlo ahí, vamos a leer solamente este versículo. Habacuc, pueden sentarse, hermanos, pueden tomar su asiento. Habacuc es un libro que este profeta profetizó en los tiempos del penúltimo rey de Judá, de Joaquín. Y me gusta mucho cuando veo la forma de cómo estos hombres podían reclamar, quejarse, de pedirle a Dios cosas, como podríamos decir, de forma tácita, fuerte. Y esto implica que para hacer eso, también tendríamos nosotros que darnos cuenta cuando vamos a Dios, cuando a Dios le mostramos con honestidad lo que realmente estamos viviendo y poder decir por qué Dios está pasando esto. Y yo siempre he dicho, no es por qué, sino para qué, Señor, es esto. Y veo a este hombre en el capítulo 1 que encara a Dios, le reclama, y esas palabras que uno como que dice, ¿cómo es que Dios, verdad, puede recibir esto de parte de un hombre? Pero a Dios le agrada también que nosotros mostremos nuestro estado por causa de lo que nos acontece a nosotros también. Como digo, analicemos nuestra vida siempre para recibir de Dios respuestas. Y aquí veo yo entonces, hermanos, a un hombre que está pidiendo a Dios por algo que le preocupa. Y el problema que él tiene es que dice que Dios no responde. Como que Dios es indiferente al problema que está aconteciendo en Judá.
Y veo entonces en el capítulo 1 de su libro, quejas. ¿Y qué era lo que le preocupaba entonces al profeta? Y él estaba viviendo en ese tiempo. Y eso es lo que hace un hombre de Dios cuando está viviendo cosas como estas. Se preocupa. Y dice el versículo 2 del capítulo 1, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Todo esto es lo que está aconteciendo en Judá en ese momento. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. 4, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Tremenda situación, ¿verdad? La que está pasando. Fíjese que creo que Jeremías 17:1 habla de cómo estaba ese problema en el pueblo, en el pecado de Judá, porque estaba Jeremías también tratando, Dios lo envía para eso. En Jeremías 17:1, creo que es el versículo, encontramos cuál era la razón, ¿verdad?, el problema que había en Judá antes de la cautividad. Y dice el versículo 17:1 de Jeremías: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro, o sea, impregnado fuerte y con punta de diamante, o sea, todavía algo como imposible en el sentido espiritual de poder sacarlo de ahí. Esculpido, dice, está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Esta era la situación también que Jeremías vio en el pueblo de Judá. Ahora bien, este profeta Habacuc, después de que hace ese reclamo a Dios, lo vemos que como que la respuesta que él procura recibir por la forma en que está pasando el pueblo de Judá, él queda como estupefacto, porque Dios no le da una respuesta a ese problema, porque Dios sabe el pecado que hay en Judá. Y es por esa causa, pues, que Dios ya tenía predispuesto para esa nación en ese tiempo un juicio. Cuando uno, hermanos, está haciendo algo que no está bien, algo que desagrada a Dios, el problema es que pueda venir un juicio sobre nosotros. Y el problema es que el juicio, en realidad, el juicio trae consigo castigo, sufrimiento, dolor. Diferente es cuando Dios nos disciplina a nosotros. ¿Por qué? Porque la disciplina trae para nosotros como una palabra que nos va a animar a hacer cambios, a modificar algo que tenemos que modificar en nuestras vidas. Y eso es para que nosotros podamos crecer espiritualmente haciendo o corrigiendo lo que tenemos que corregir en nuestra vida espiritual. Esos son los problemas entonces que Dios no se agrada, y por eso viene el castigo. Y veo entonces que cuando el profeta, en vez de recibir algo que él espera, Dios le sale todavía con algo peor de lo que acontecería, porque Dios ya tenía dispuesto a los caldeos, y él le dice eso al profeta Habacuc. Le dice: yo he preparado un pueblo que va a venir contra ustedes, y ese pueblo es un pueblo cruel y misericordia, un pueblo que les va a destruir completamente. ¿Qué pasaría con nosotros cuando queremos que Dios nos resuelva una situación que vivimos, y en vez de esperar algo que nos llene, porque esa es la respuesta que esperamos, Dios todavía salga con algo peor para con nosotros, algo que ni siquiera pensábamos que Dios podría hacer? Y esos son los problemas, hermanos, en los que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque a pesar de todo,
Dios siempre va a cuidar también del que es justo, porque en el 2:4 de este mismo libro dice en la parte B de ese versículo, y es la primera vez que ese versículo está escrito en la palabra de Dios, dice: no importa, pero el justo por su fe vivirá. Qué promesas de Dios tan grandes cuando somos hijos de Él. Qué cosas tan grandes la que Dios tiene cuando ve la vida nuestra, que es agradable delante de su presencia. Y no solo delante de su presencia, sino delante de todo aquello que nos rodea también a nosotros. Entonces, cuando uno ve toda esta situación, definitivamente uno puede alabar a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios jamás va a dejar de pasar por alto lo nocivo, lo que no le agrada de nosotros, y eso traerá consigo castigo. El mundo actual, el mundo que vivimos, es un mundo que podríamos compararlo como un barco en alta mar que inexorablemente va a hundirse. Pero no importa lo que ese barco tiene como valor. Lo que importa realmente es contribuir para salvar a los náufragos en el mundo. Y estamos viviendo nosotros, viendo un mundo que naufraga, un mundo que vive sin Dios, vive apartado de Dios, un mundo lleno de tinieblas, de oscuridad. Y yo sé perfectamente bien que a pesar de todo, de ese mundo de oscuridad, nosotros tenemos que revelar la luz de Dios, la luz de Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículo 14, que nosotros somos la luz del mundo. Es una expresión que nos debiera llenar a nosotros de que el Dios Todopoderoso tenga para nosotros una expresión tan fuera de lo que nos pareciera a nosotros llevar a cabo. Pero la verdad es que la luz está el Señor dice que Él es la luz. Y nosotros somos portadores también de esa luz porque ya no caminamos en tinieblas. Y el mundo quisiera ver reflejada la luz de Dios en nosotros también. Así que, hermanos, eso es importante. En el mundo que vivimos ahora, para nosotros sería como una utopía esperar un mundo donde se practicara la justicia, donde se viviera en la honradez, la honestidad, todos esos adjetivos preciosos que uno anhela que pudieran verse en el mundo actual. Pero eso no se va a producir definitivamente. ¿Por qué? Porque el mundo va hacia la hecatombe. El mundo está viviendo agónicamente sus últimos tiempos. Y solamente eso lo podemos ver hasta que Cristo establezca su reino entonces en la tierra, cuando Él sea el que reine y tome el control de todas las cosas. Entonces, hermanos, Dios siempre, y lo que me gusta de esto es que cuando Habacuc, a pesar de la impresión que le causa la información que Dios le está dando en la visión, pero él dice, aún así, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ahora, ¿qué es lo que también el profeta está pidiendo aquí a Dios? Y vemos que pide misericordia en medio de la ira de Dios. En el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 2 lo vemos. Y dice la palabra, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Hermanos, en primer lugar, he oído tu palabra, oh Jehová, y temí. Esta palabra, hermano, era como la revelación de que Dios en realidad usaría a los caldeos y que invadirían a su nación, a Judá, y que arrasarían con ella, y que esos sobrevivientes que quedarían serían llevados al cautiverio. Isaías, esa palabra temí me gusta, hermano, porque Dios también la emplea
en el capítulo 66, versículo 2 del libro de Isaías, cuando el Señor dice allá: mis manos hicieron todas estas cosas, y por eso estas cosas fueron, dice el Señor, dice Jehová. Pero miraré, eso es una expresión hermosa para nosotros, pero miraré al que es pobre de espíritu y que tiembla a mi palabra. Yo creo que cuando Dios habla, también nosotros debíamos temblar a la voz de Dios. Esa es una de las cosas importantes. ¿Por qué? Porque la voz de Dios, hermano, en este cuadro triste y desolador que está viendo el profeta en la visión que tiene, hermanos, deberíamos entonces de pensar nosotros cuál es esa manifestación de Dios cuando habla. Y yo creo que es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque los grandes hombres de Dios en la Biblia, cuando Dios habló, ellos procuraron humillarse delante de Dios, postrarse delante de Dios y buscar entonces como hacerse un examen interno para ver qué era el problema que había en sus vidas y poder entonces hacer arreglos, poder hacer componendas que tenía como necesidad hacerse de acuerdo a lo que uno sabe que vive delante de Dios. Si usted se analiza su vida delante de Dios, yo creo que cuando Dios nos habla, porque cuántas veces sabemos nosotros que Dios trata con nosotros cuando leemos su palabra, cuando alguien se para predicarnos su palabra, Dios nos habla a nosotros. Tenemos que estar atentos. Por eso qué bueno es que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que tenemos que oír atentamente lo que el Espíritu dice a la iglesia. A veces, hermanos, nos sentamos a escuchar supuestamente porque estamos dentro de la iglesia, pero como que por un oído sale la palabra y por un oído entra y por otro se va. Eso no tiene que funcionar de esa manera. Tenemos que darnos cuenta que es Dios el que está hablando a nosotros. Y no importa, hermano, oí tu voz. Cuando uno escucha la palabra de Dios, uno no tiene que tener frivolidad en las cosas que escucha. No tiene tampoco, hermanos, que ser indiferente a lo que está pasando, acontece alrededor. Tampoco no es para jolgorio, sino para nosotros darnos cuenta entonces, hermano, que Dios dijo algo. Y eso que Dios dijo, hermano, tiene que dirigirnos directamente ¿a qué? A que el mensaje solemne de Dios para nosotros debe producir un temor reverencial para con Él. Por ejemplo, la iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que entender la voz clara cuando Dios nos habla. Y cuando Dios habla, hermano, tenemos que entonces reverentemente preguntar a Dios qué es lo que Él pide que hagamos nosotros. No hay, como digo, Dios dijo y a Habacuc le muestra el problema que hay. Y Habacuc, hermano, funciona y me gusta porque en segundo lugar dice que la voz de Dios siempre se da para que produzca algo dentro de su obra. Por eso dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Aviva tu obra, yo diría, como iglesia que somos. Aviva, Dios, tu obra en nuestra familia. Aviva tu obra, Dios, en mi casa, en mi vecindario, Dios. Son cosas que tienen que repercutir en nosotros en el tiempo que vivimos actualmente. No podemos, como dije, ser frívolos, ser indiferentes al problema mayor que el mundo tiene que confrontar el día que tiene que perecer, porque sabemos lo que espera a esas almas sin Dios. Por eso es que duele profundamente el corazón cuando la gente rechaza, cuando la gente no entiende realmente el propósito para el cual vino a este mundo y Dios permitió que así fuera. Entonces, hermanos,
Habacuc sabía perfectamente lo que iba a pasar, porque la respuesta de Dios para su país fue clara. Y entonces, cuando vemos todas esas cosas, hermanos, vemos que en tercer lugar pidió que la obra de Dios se hiciera conocer en medio de los tiempos. No que Él cambiara los tiempos, sino en medio de los tiempos. No me saques de en medio de los tiempos, no cambies. Yo no te pido, Señor, que me salves. Yo te pido que avives tu obra a pesar de las circunstancias que están adversas. Pero, Señor, haz que tu obra se avive, porque es menester que así sea. Eso es lo que es agradable en estos hombres, hermanos. ¿Por qué? Porque Él no pide que Dios preserve su vida. Y en tercer lugar, hermanos, pidió que la obra de Dios se hiciera conocer a pesar de todo lo que tenía que pasarse. A veces, hermanos, tenemos que comprender a Dios. Dios no se agrada del castigo. Dios dice que Él no quiere que castigar al hombre. Dios quiere ayudar al hombre. Dios quiere bendecir al hombre. Dios quiere darnos lo mejor a nosotros. Pero tenemos que buscar las formas, seguir el manual de Dios escrito en su palabra para que todo eso se produzca y el fin se pueda obtener como Dios quiere que nosotros lo recibamos. De alguna manera, hermano, en este mundo de tinieblas, nosotros tenemos que ser esa luz. Y en cuarto lugar, pidió a Dios que cuando la ira de Dios se manifestara a través de esa invasión de los caldeos, de los babilonios en ese tiempo, en contra de su pueblo, su misericordia atenuara el castigo que ellos realmente merecían. O sea, un hombre de Dios, sabiendo quién es Dios. Cuando el pastor, nuestro hermano Rafael, nos estuvo predicando de la misericordia, uno entendió muchas cosas, ¿verdad? Y cómo es que Dios en su misericordia también, hermanos, nos como que no se agrada pues de un castigo que nosotros merecemos realmente, sino que nos restaura. Por eso atenúa el castigo. Y eso es lo que me gusta también de este profeta. Dios mío, aún en medio de todo el problema que merecemos, que en tu ira, Señor, tu misericordia baste para que el castigo sea menor. Otra cosa importante, hermanos, es que ahora vamos a pasar a los versículos 16 y 17 de este mismo libro en el capítulo 3. ¿Por qué, hermanos? Porque es una oración de un hombre, ¿verdad?, que está pasando tiempos difíciles, viviendo cosas tremendas, ¿verdad? Y vemos entonces en el capítulo 16, en el versículo 16. Y oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí, dice el. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Tremendo, hermanos. O sea, la adversidad ya estaba por venir, ya estaba cerca de que eso pase. ¿Por quiénes? Por medio de tropas invasoras que ya estaban para hacerlo. Entonces, oí otra vez, oí tu voz. Diferentes reacciones del profeta en cuanto a lo que Dios le habló, hermano, que era inevitable lo que tendría que pasar. O sea, lo trepidante, hermanos, de un gran ejército que vendría contra ellos y arrasaría con todo lo que había. Entonces, cuando Dios, hermano, cuando Dios se hace presente, hermano, en el ser humano, tenemos que darnos cuenta entonces que habrá siempre reacciones que nosotros tengamos que darnos cuenta. Reacciones, hermanos, que de repente, como que al no entender, reacciones que sean para bien, reacciones que sean para mal, reacciones, hermanos, que puedan ser para bendecir o para maldecir algo. Yo digo, hermanos, por eso me gusta lo que dice Pablo en Romanos 2, en el capítulo 2 de Romanos, versículos del 5 al 9. O sea, Dios, hermano, está pendiente de todo lo que pasa con nosotros, de todo lo que hacemos nosotros, de cómo es la vida que vivimos, y Dios
Y todo, hermanos, Dios lo registra, Dios lo sabe. Y se agrada a Dios cuando hacemos lo que es importante para nuestra vida en cuanto a lo que debemos hacer para con Él también y para con los demás. Dice en Romanos 2, del 5 al 9, en el capítulo 2, dice la palabra: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 6 dice: el cual pagará a todos, a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y el versículo 9: tribulación, angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. O sea, Dios no va a pasar por alto nada, hermanos. Dios registra todo. Y qué importante entonces para nosotros tener una reacción para bien, saber que estamos procurando, aunque nos cuesta realmente a veces, ¿verdad? Pero nosotros, dice la Biblia, que nosotros somos para bendición, hermanos. En nosotros tiene que haber eso. ¿Por qué? Porque la bendición que Dios tiene para nosotros debemos también compartirla, porque no es nuestra. Dios nos la da. Abraham le dijo: bendiciendo te bendeciré y tú serás bendición. Entonces, cuando la bendición viene, compartámosla de las diferentes formas como vengan. Yo creo que en la parte espiritual es tan importante esto, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque de esa manera también nosotros vamos a seguir siendo bendecidos, va a aflorar en nosotros, se va a cumplir aquella palabra que David dice: mi copa está rebosando. O sea, vamos a tener suficiente nosotros para poder compartir, para poder dar, para poder ayudar a los demás en esa manera, bendiciéndolos. Entonces, hermanos, estas son las situaciones que yo puedo ver de un hombre que conoce, que sabe quién es Dios. Y ahora, como digo, para bendecir, para maldecir. Pero cuán preciosa es y eso es, hermano, cosas que salen de un corazón que sabe, que conoce bien, que sabe con quién trata, que es Dios mismo el que está ahí en el asunto. Porque si bien está pasando, oyéndose ese terror que Dios anuncia y que ya está por ser, Él dice, y me gusta lo que leímos: si bien, dice, estaré quieto en el día de la angustia. Wow. No se desespera el hombre que conoce a Dios. Qué bueno cimentarnos en la confianza que da saber que Dios está allí. Porque pase lo que pase, Dios dice que va a estar con nosotros. No vamos a estar solos. Eso es lo que me impresiona a mí, hermanos, cuando veo a hombres que no es que ignoran lo que pasa, pero que están esperando en Dios con una fe no pasiva, sino una fe activa, que tiene las promesas de Dios ligadas en su corazón para creerlas. Por eso dice el salmista en el Salmo 119, versículo 165: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Wow. Mucha, no poca, mucha paz tienen. Isaías 26:3 casi dice exactamente en el sentido mismo de esta expresión. Ahí está. Dios guardará en completa paz a todo aquel que en ti persevera, porque en ti ha confiado. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que confiemos en lo que Él ha dicho, porque fiel es el que prometió que también Dios lo va a hacer. No hay cosa más tremenda que esta. Qué importante entonces es recordar para nosotros que en medio de todas las circunstancias, esas circunstancias no son las que determinan la paz de Dios en nosotros, sino aquel que está allí por encima de ellas, y ese se llama Jesucristo. De ahí viene la paz nuestra. Pero cuando estamos cimentados, cuando estamos arraigados creyendo
que Dios es todopoderoso para llevar a cabo lo que Él ha hablado para nosotros. Y veo entonces en el versículo 17 de este libro que hay una desolación devastadora. Y Dios se la manifiesta, porque dice, aunque la higuera no florezca. Wow, ese canto cuando lo cantamos, ¿cómo viene a mi mente todo esto? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Y el versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Wow. Para este hombre como que estaba firme en todo. Sabía que Dios estaba para estar ahí con ellos. Entonces, hermanos, este es uno de los pasajes bien hermosos de la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente iban a arrasar con la vida de las gentes en ese tiempo y llevarían cautivos a los que quedarían sobrevivientes, sino que ahora habla de la destrucción completa de lo que para ellos significaba el alimento, la forma de vida para alimentarse. Y uno ve, por ejemplo, eso, ¿verdad? Miqueas 6:15, por ejemplo, relata eso. Y Ageo llama la atención al pueblo cuando le dice, ustedes siembran mucho, pero van a cosechar poco. Como que cuando no hay lo correcto que Dios aprueba en nosotros, se tiene que manifestar también la disciplina de Dios para ayudarnos, como decía yo, a corregir. Y me gusta porque imagínese usted, no solamente ahora se habla de destruir, no solamente se habla de quitarle la vida a los que estaban ahí, llevar cautivos a Babilonia a los que quedaban, sino de ahora se habla también de la destrucción completa del producto de la tierra. Hermanos, gracias a Dios, verá, por el tiempo que vivimos nosotros. Dios ha sido fiel, es fiel. Y Dios seguirá siendo para nosotros fiel. Pero se agrada también de la fidelidad que nosotros pongamos para cumplir realmente y hacer aquello que conforme a su palabra Él manda que nosotros hagamos. ¿Por qué, hermanos? Porque hasta este día, a pesar de lo que estamos viviendo, tiempos difíciles, las circunstancias que vivimos, estamos viendo un mundo cambiante, un mundo diferente, un mundo que no habíamos experimentado antes de este tiempo. Pero yo preguntaría, ¿ha faltado algo en nuestras familias, en nuestro hogar, en nuestras vidas? ¿Ha faltado alimento? Yo creo que todos lo hemos tenido. Más bien hay quien profesa que es más bien el tiempo de más abundancia. Como que Dios se ha pasado más bien para darnos todas las cosas que necesitamos. Y me gusta mucho, hermano, esto, trayendo desolación. Los árboles, sembradillos, rebaños, la higuera, todo eso que producía para ellos esperanza, hermano, vino a ser destrucción. Qué triste entonces es, hermano, qué distinto sería si ese pueblo a quien Dios le prometió todas las cosas, no hubiera pasado jamás por circunstancias como estas. El pueblo de Dios, como pueblo de Dios, nosotros tenemos también que darnos cuenta de eso. Dios no quiere realmente que nosotros hagamos lo que Él no manda que hagamos. Siempre tiene que haber una luz. A veces en mi corazón vienen pensamientos y yo le digo al Señor, ese pensamiento, Señor, como dice 2 Corintios 10:5, llévalo a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. No somos perfectos todavía. Estamos en el camino de la perfección. Y siempre van a haber cosas que puedan venir a nuestra vida. Pero qué bueno es que el Espíritu Santo, cuando está allí, es esa luz que se enciende como ese warning que quiere detenernos de llevar a cabo lo que estamos tratando nosotros de hacer. Dios es el que da la fuerza, hermanos. Ok. Entonces, hermanos, esto es importante para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque siempre el justo va a tener las cosas.
Isaías en su capítulo 3, versículo 10 dice la palabra: decida al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Aleluya. Nunca Dios va a dejar desamparado al justo, dice el Salmo 55, 22. Siempre nos levantará. Tremendas cosas, hermanos. Y me gusta, vamos a seguir. ¿Por qué, hermanos? Porque en nuestra fe en Dios va a producir en nosotros confianza. Y ya leímos el versículo 18 comienza diciendo: oí tu voz. También puede decirse que a pesar de todo o con todo, Habacuc no está negando jamás la existencia de un problema mayúsculo que él reconoce. Por el contrario, hermano, él no acepta dejarse llevar por las circunstancias. En nuestros días, hermanos, vemos que muchos, no sé si por ignorancia, encaran, hermano, la adversidad negándola. Eso no debe ser en nosotros. ¿Por qué? Porque yo no puedo pensar que si voy, por ejemplo, a un médico a que me haga un chequeo y el médico diagnostica algo, ya lo hizo, está allí. Yo no puedo ignorar la realidad de eso que está pasando. No puedo negar eso. Como hay mucha gente que dice: sí, pero yo me declaro. Está bien tu fe. Yo no estoy en desacuerdo con eso. Pero no es ignorar las cosas. Es aferrarnos ahora mucho más a lo que Dios quiere, que nosotros ahora confiemos mucho más en Él. Entonces, hermanos, nosotros debemos siempre aceptar las condiciones reales que pasan en nuestra vida. Y yo sé, hermanos, que para eso tenemos que confiar fielmente en las promesas de Dios. Y yo sé que confiando en ellas, la palabra promete que juntamente con lo que nos pasa, Dios nos dará la salida. Yo recuerdo perfectamente cuando asistí al hospital. Y la culpa fue mía, hermanos, para haber ido al hospital grave. Porque por 32 años y medio yo nunca visité a un médico. Sin embargo, cuando ya fui en un estado ya grave. Y yo recuerdo perfectamente haber llegado al hospital de aquí, del condado. A las 2:30 de la mañana me trajo mi esposa ahí. Y desde que llegué, fue a una atención de checarme, de hacerme todo tipo de exámenes. Porque ellos querían que la cirugía fuera lo último, como recurso para que yo, estuviera bien. Y yo me acuerdo que el último test que me hicieron, el último examen, yo ya no lo soportaba ya realmente. Yo sentía como que ya todo estaba oscuro. Entonces fue cuando el doctor dijo: bueno, ya hicimos todo lo posible, pero tienes que ir al quirófano. Me acuerdo que el hermano Rafael, mi hija y todo andaban tras de mí porque me llevaban de un lado para otro, de una cama para otra. No les canso, hermano, la cirugía duró, yo no sé cuánto tiempo duró, pero fue una cirugía de mucho tiempo. Pero cuando en la mañana que yo despierto, se acercó el médico y me dijo: Dios te ha dado una segunda oportunidad de vida. Hubieras venido después y tú te mueres. Un hombre que no conocía a Dios, porque ese doctor no conocía a Dios. Pero ¿cómo es que tuvo esa palabra para dármela en el oído? Por eso me acuerdo que cuando yo salí ya estaba un poquito repuesto de eso, ¿verdad? Gracias a Dios, Dios todavía me preservó la vida. Y el hermano Rafael me decía a mí: un milagro en el púlpito, decía, ¿verdad? Dios es fiel, hermanos. Y yo le digo: Señor, si me preservaste la vida, es que mi vida sea útil. No tal vez con lo que yo diga, Señor, pero con mi testimonio, Señor, ayúdame. Y eso es lo que siempre le he pedido a Dios. Porque Dios quiere que seamos útiles en algo, siempre. Donde Dios te ponga a ti, donde Dios te tiene a ti. Serle útil, pero hazlo con todo tu corazón,
como dice la palabra, lo pequeño, lo grande, todo lo que hagas, dice el Señor, todo lo que hagamos, hagámoslo como para Él, como para el Señor y no para nadie. Entonces, hermanos, qué bueno es que no tenemos que ignorar que las cosas van a pasar. Y la palabra dice en el Salmo 34, verso 19, muchos son los males del justo, no son pocos, son muchos los males del justo, pero de todos ellos los librará el Señor. Aleluya. Wow. Recuerdo que cuando yo comencé con los hermanos y me costó realmente, porque no sé qué pasaba conmigo, que no podía decirle al Señor, aquí está mi vida, tómala, cuando me invitaban a hacerlo. Hasta que pasó lo que pasó en mi vida, yo me sentí recargado de problemas. Y yo solo en un cuarto, juntamente ahí, me encerré y le dije al Señor, hoy sí, Señor, abro mi corazón. Ayúdame nada más. Fue todo lo que yo dije para eso. Y andando en ese deseo de servir, en ese tiempo yo tenía transportes. Y había pasado un accidente que me había destruido todo. Y yo andaba con los hermanos ahí evangelizando, repartiendo tratados en ese tiempo porque recién me había entregado la vida al Señor. Pero pasé antes de que llegara a casa, pasé por donde el anciano de la iglesia, don Pedro Oliva, y este fue el versículo que el hermano don Pedro Oliva me dijo. Muchos son los males del justo, pero de todos ellos los librará. Y el hermano don Pedro no sabía siquiera qué era lo que había pasado en la vida. Entonces como que eso me preparó a mí, para cuando llegué a casa, ya la impresión ya no me destruyó, no me hizo tanto efecto. Dios siempre, hermano, tiene una palabra, como dice la hermana Irma, para darnos en el tiempo en que la necesitamos. Y gracias a Dios, hermanos, porque siempre Dios va a emplear formas para tratar de ayudarnos. Ahora, hay ocasiones, hermano, que cuando surgen tormentas, hermano, uno puede reprender algo. Pero hermano, de repente, si eso no pasa y Dios quiere que las circunstancias adversas continúen, es porque Él va a estar ahí. Y es porque Él quiere modelarnos, ayudarnos, quiere formar un carácter firme en cada uno de nosotros. Pero a veces, ¿qué hacemos entonces, verdad? Sácame de esto. Y no es así, hermanos, como va a funcionar. No va a traer eso, hermanos, para nosotros. El ser cristianos sólidos y firmes como lo son estos hombres con los que Dios enviaba para llevar un mensajes fuertes a un pueblo. Qué bueno, ¿verdad? Que cuando en el capítulo 27, versículo 23, 24, vemos al apóstol Pablo, ¿verdad? En el naufragio y en aquel barco que se hundía, pero dice Pablo en el versículo 23, dice, y un ángel vino a mí de noche y me habló. Y en el versículo 24 remarca, dice, y le dijo, no temas. ¿Ha sentido usted que en un momento dado hay problemas, hay angustias, pero que en su corazón como que surge esa palabra, no temas? Yo estoy allí, no temas. Por eso qué lindo es, ¿verdad? Que cuando está Dios ahí, dice el salmista en el Salmo 121:1, mi socorro viene de Jehová. Mi socorro viene de Jehová. Aleluya. El socorro nuestro es Él, hermano. Salmo 46, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. No es que va a demorarse, va a estar ahí. Pero tenemos que creer en la palabra. Tenemos que hacerla nuestra la palabra. Y por eso el profeta Habacuc dice, lo que dijo entonces él fue, yo me alegraré en Jehová y en el Dios de mi salvación. Aleluya. No tenemos por qué sentir, hermanos, temores que van a captar nuestra mente, nuestro pensamiento, porque eso es el problema de a veces cuando damos lugar a eso, que nos manipula todas esas malas ideas que pueden estar obrando y que de repente nos están
creando dudas, y el enemigo eso es lo que quiere, manejarnos a su manera. Pero gracias a Dios por hombre que yo me alegraré en Jehová mi Salvador. Nunca demos lugar, hermanos, a que nuestro pensamiento se turbe. Aleluya. Y todavía escribe: mi socorro viene de Jehová. Se goza también el hermano, se goza en su fortaleza. Y me gusta lo que este hombre dice: se goza en la fortaleza de Dios para él. Y cierra Habacuc el libro, hermanos, diciendo 3 informaciones preciosas que encontramos en el versículo 19. ¿Cuál es lo que dice el versículo 19? Jehová el Señor es mi fortaleza, primera cosa, el cual hace mis pies como de siervas. 2 expresiones. Y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Aleluya. Ay, hermanos, la fortaleza de Dios. Él sabía que no era por sus fuerzas. No es por tus fuerzas, hermano. Es el poder de Dios obrando en la fuerza suya. Es Él el que está dándote a ti todo eso. Y por eso el profeta puede exclamar: Él es mi fortaleza, me fortalezco en Él. Él sabía que había fuerza de Dios para resistir, hermano, tanto en su vida espiritual, en sus emociones, en su estado, en su cuerpo, físicamente hablando. O sea, él estaba consciente de que eso, hermano, de que Dios le daba todo eso, y era, hermanos, para él como un castillo, como un refugio para él. Qué bueno que eso dice el Salmo, ¿verdad? El salmista, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice la segunda expresión ahí, hermanos: el cual hace mis pies como de siervas. Esas siervas, hermanos, se comparan con las venados, las gacelas que en ese tiempo estaban. Y esas gacelas, hermanos, se caracterizaban por la firmeza, por la rapidez que ellas había y por esa agilidad que ellas tenían para moverse. Y dice: tengo los pies, hace mis pies como de cervatillos. O sea, hermano, como de gacelas. ¿Qué significaba para el profeta? Significaba confianza, significaba estabilidad, significaba todo lo opuesto a lo que es la torpeza o la endeblez, la debilidad, la flaqueza. Da confianza saber, hermanos, oír estas expresiones, ¿verdad? Hace mis pies como de siervas. Aleluya. Y luego termina diciendo: en mis alturas me hace andar. Aleluya. Las alturas, hermanos, bíblicamente hablando, nos remontan en un término simbólico al lugar donde Dios mora. Aleluya. Por eso es que Dios es llamado el Altísimo. Allá en el capítulo 57, 15, creo del profeta Isaías también, ¿verdad? Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en las alturas y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas. ¡Wow! El Altísimo, hermanos. Eso es como que simbólicamente, como cristianos, nos remonta a nosotros también a esos lugares. Por eso, hermano, es lugar para nosotros de seguridad. Me hace ver las alturas. Qué bueno que Colosenses 3 dice eso, ¿verdad? Si habéis pues resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Todo esto que vemos perece, hermanos, pero lo que en Dios hay permanece para siempre. Ahora, hermano, como creyentes, Pablo también a nosotros nos hace esa aseveración como creyentes. Dice Pablo que Dios nos ha sentado también a nosotros en lugares celestiales. ¿Se alegra usted de eso, hermanos? Y eso Pablo lo declara, y es el último versículo en Efesios 2:6.
privilegios inmerecidos, pero que del corazón de Dios, hermanos, salen como una bendición para nosotros, para alentarnos y saber que la vida en Él, hermano, es una vida que vale la pena vivirla. Desafortunadamente, cuando no entendemos es que por todo andamos mal. Tenemos que buscar ahora, hermanos, la presencia de Dios para con nosotros. ¿Qué dije? Efesios dije, ¿verdad? Efesios 2:6. Efesios 2, versículo 6, es el último versículo. Y dice la palabra en Efesios 2:6, ¿verdad? Sí, ese es el versículo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo deseo, hermano, que el Señor nos prospere espiritualmente. Yo deseo, hermanos, y pienso a veces que es importante para cada cristiano puede haber un Getsemaní, hermanos. Puede haber ese lugar donde Cristo llegó, hermano. Dice que cuando Él llegó a ese lugar, dice que su oración y su sudor era como gotas de sangre que salían. Pero eso, hermanos, ese Getsemaní es el que a Dios le dio, a Cristo le dio todas las fuerzas para poder llevar a cabo la obra que Él hizo por ti y por mí. Fue a la cruz. Y con nosotros, cuando pasemos por el Getsemaní, también, hermano, vamos a tener todo lo que Dios quiere que tengamos para poder pasar por los momentos álgidos, difíciles de nuestra vida. Vamos a orar, hermanos, para hacer despedida. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que saber con quién hablamos, con quién tratamos. Tenemos que saber cuándo reclamamos, por qué reclamamos, para qué reclamamos. Pero lo importante de todo es seguir nuestro caminar, no rendirnos, porque no son las circunstancias las que nos van a hacer ceder, sino que Dios va a estar ahí, y a pesar de ellas vamos a salir avantes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más en esta preciosa noche, Señor, porque tú eres Dios. Tú eres el creador, el hacedor, el dador de todas las cosas, el dador de la vida. Tú eres el Dios, Señor, que en tu infinita gracia, en tu grande poder, te plació, Dios mío, al ver, Señor, que nosotros, como dice tu palabra, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual tomó su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Padre, muchas gracias por conocerte en lo que tú te has revelado a nosotros. Deseamos seguir conociéndote más y más. Deseamos, Dios mío, seguir que la confianza, la fe, Dios mío, pueda ir creciendo, Dios mío, conforme las situaciones, las circunstancias adversas que nos toque vivir, oh Dios. Y saber, Señor, que tu palabra dice que tú estarías ahí. No te dejaré ni te desampararé, has dicho, Dios. Enclava en nuestros corazones, oh Dios, tu palabra, tus promesas. Ayúdanos a depender a pesar de que veamos todo casi, Dios mío, en derrota. Señor, que detrás de eso estás tú y que ahí hay una victoria, Dios mío, que nos espera si no, Dios mío, si nos decidimos continuar. Tu palabra dice en el libro de los Hebreos, Dios mío, no perdáis pues vuestro galardón, para que haciendo la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Pero es necesaria la paciencia, porque por un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por su fe. Y si retrocediere, dice tu palabra, no agradará mi alma. Pero concluye
concluye el versículo diciendo: pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mira, Señor, esta noche a tus hijos, a tu pueblo en esta tarde, esta noche. Ve cada vida, ve cada corazón, oh Dios. Dios mío, hazte presente a través de la unción del Espíritu Santo de Dios en las vidas, llenando cada vez más y más, Dios mío, los vasos, para que, Dios mío, esos vasos sean vasos de honra, que honren tu nombre, en el cual, Señor amado, tú seas glorificado. Bendícenos con toda bendición espiritual. Bendices nuestras vidas, oh Dios, de tal manera, Dios Padre maravilloso, que podamos ser lo que tú has dicho que seamos: sal de la tierra, luz para el mundo. Ayúdanos a reflejar la imagen tuya en nosotros. Te damos gracias por este tiempo tan bueno, tan precioso que nos das. Dios mío, gracias por tenerte. Gracias por ser nuestro escudo y nuestra fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, suple toda necesidad. Suple, Señor amado, y provee de acuerdo, Señor, a lo que necesitamos. Y que todo sea hecho, Dios mío, conforme a tu voluntad. Concédenos tener salud, oh Dios. Concédenos, Señor amado, confiar en ti para obtener de ti, oh Dios mío, respuestas a cada inquietud, a cada duda, a cada necesidad. Una vez más, Señor, muchas gracias por este tiempo. Sigue bendiciendo a tu pueblo. Sigue, Dios mío, avivando tu obra en medio de los tiempos. Te lo pedimos con acción de gracias, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Dios, oramos. Una vez más, Señor, gracias por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.